docente del Instituto Católico de París, el Espíritu Santo es la transposición en términos cristianos de la figura de Gabriel. Así que, jesuita, etcétera, 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 dice que cubriendo a la Virgen estuvo Gabriel, y que es lo que los cristianos llaman el Espíritu Santo. Cuando Gabriel visita a María, dice en griego, Haire que caritome, Ave María llena de gracia, alégrate llena de gracia. Que caritomene, en efecto, es un adjetivo en la forma medio pasiva del perfecto del verbo caritó, que quiere decir volverse agradable, pero agradable físicamente, es decir, bella. Así su saludo podría haber sido, alégrate tú que te has vuelto bella. Porque ese es el significado literal del verbo caritó, que sería como decir hola linda, en el sentido de que en el libro 6 del Génesis está escrito que los Elohim, masculinos de los Elohim, vieron que las hijas de los Adán eran bellas y que tomaron como esposas a todas las que quisieron. Así que el hecho de que elijan mujeres bellas empieza en el comienzo de la Biblia. Así que esto sería coherente con el resto del relato bíblico. Digo sería porque yo no sé si las cosas pasaron así. Obviamente, yo no sé, no tengo pruebas. Hago siempre de cuenta que es verdad eso que está escrito, es mi técnica y veo que eso está escrito así, tiene alguna coherencia, que no quiere decir que sea la verdad porque la verdad no me pertenece, pero eso es coherente. A estas las elegimos bella para hacer lo que tengamos que hacer y Gabriel parece decirle, alégrate tú que te has vuelto bella. Así que Gabriel es, como dice el jesuita, la transposición cristiana del Espíritu Santo es la transposición cristiana de Gabriel, es decir, un Ish, un individuo masculino. Entonces en el Evangelio está escrito que un individuo masculino cumpliendo las funciones de un Gabriel. Cubrió a María y ella quedó embarazada. Repito, no sé si es verdad, pero es coherente. Habiendo dicho esto, hagan lo que quieran. En el texto incluso también está escrito que José tenía un gran temor de que María hubiera sido engañada por alguno que se hubiera hecho pasar por otro. En resumen, es muy probable que toda esta historia va a ser reescrita. Pero ahora le pregunto a los organizadores por qué creo que quieren mostrarle una cosa. Así que volvamos en un rato. En uno de los foros donde hay muchos que no me quieren, y yo los entiendo, esto que tengo acá es un foro hebreo o de hebreo. Es un foro importante, se llama Asesoramiento Hebreo. Es cierto, Biglino defiende las tesis de que la Biblia no habla de Dios. Aclaro acá que escribe aquí es un exégeta judío. Sin embargo, prosigue, existe la plausibilidad de que algunos textos en su origen no hayan sido escritos por Dios como protagonista en el sentido estricto de la palabra. Estos escritos se siguieron usando, por estos se conversaron o se conservaron. Y por eso fueron conservados por aquellos que sí querían hablar de Dios. Estos textos fueron después muchas veces reescritos, repasados, revisados, corregidos por aquellos que estaban interesados en hablar de Dios, y después fueron también interpretados de diversas maneras por aquellos que querían hablar de Dios. En otras palabras, la Biblia es el testimonio y el fruto de una larga búsqueda de Dios que todavía no ha terminado. Esta búsqueda no ha sido nunca inequívoca, uniforme, pacífica o privada de errores. La historia de testimonio de una búsqueda totalmente variada y a veces equivocada, mutilada, muy violenta, llena de errores, yo diría que siempre. Es decir, la Biblia es un libro que fue usado por aquellos que querían hablar de Dios. No es el libro que inspiró a Dios para hablarnos de nosotros, de sí mismo. Y es cosa completamente diferente, fue tergiversado y yo estoy de acuerdo con eso. La Biblia fue usada por teólogos que querían hablar de Dios y que eligieron ese libro. Y esto es algo significativo, muy significativo. Yo hablé al principio de las traducciones. Vimos al principio, por ejemplo, tenemos a Daniel que ve llegar a un Ish, es decir, que ve llegar a Gabriel y que llega volando rápidamente, cuando en realidad, si vemos en el diccionario que está escrito, este sujeto llega con mucho cansancio. Hay otro relato en los libros de jueces, en el capítulo 6 del libro de jueces,
cuando uno de estos considerados ángeles, que en hebreo son llamados Malaquín, se encuentra con Gadeón. Digamos, hace una serie de cosas, después de lo cual, entre otras cosas, en ese momento él le dice a Gadeón, quédate tranquilo, no te haré daño. Encontrarse con estos ángeles no era muy agradable. Habría siempre la posibilidad de ser asesinados por estos ángeles. Estos eran los ángeles, Así que el ángel le dice, le ve preocupado, quédate tranquilo que esta vez yo no te voy a matar. Así que hacen una serie de cosas, hablan, etc. Y después el ángel le dice, prepárate comida. Así que Gadión va, se vuelve a su casa y el ángel se queda esperando. Gadión le prepara carne hervida, hace un estofado, vuelve con la carne y el estofado. Y el ángel le dice que ponga todo sobre una piedra y después de eso, con un objeto cilíndrico, le prende fuego y así quema la carne. Quema la carne lo mismo que un estofado, después de lo cual en todas las Biblias que allá el máster tiene una Biblia y se la puedo pedir prestada en el capítulo 6 de Jueces, verso 21. Jueces 6, capítulo 21, que es lo que está escrito, lo podemos leer. Allá está el micrófono, arriba, arriba. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y los panes ácimos con el bastón que llevó su mano y la roca del fuego lo consumió y enseguida el ángel del Señor desapareció de su vista. Jueces 6:21. Esto es lo que leyó el público. Ok, dice desapareció de su vista. Si ustedes tienen una Biblia en casa, lo buscan, pueden encontrar se desvaneció, se evaporó, se desvaneció, se desapareció, etc. En hebreo, aquí está, dice se fue caminando. Y ya. ¿Por qué? Porque los malaquín bíblicos se supone que son ángeles espirituales rodeados de luz, pero son individuos de carne y hueso, por lo tanto tienen que ir caminando. Para la teología, como los ángeles tienen que ser entidades espirituales, cuando se van, se desaparecen de la vista y no, se van caminando, se acabó, aquí lo dice. Todo es muy simple, todo es coherente. No hay necesidad de inventar nada, todo es coherente. Los ángeles, los considerados ángeles y los considerados, yo dije al principio que todos cuentan la misma historia, pero es ahí en el libro de Mondadori, en ese el que está ahí. Hablo de teoi homéricos. De esto, es decir, de los teois, que sería la palabra en griego para indicar Elohim en bíblicos, también son mencionados por el apóstol Pablo. Así que si los menciona el apóstol Pablo, los cristianos deberían de creerlo, porque el Pablo es el fundador del cristianismo. En la primera letra, en las Corintios, en el capítulo 8, Pablo dice, es verdad que algunos son considerados dioses, sea en el cielo o en la tierra. De hecho, hay una cantidad de dioses y una cantidad de señores. Pero para nosotros no hay más que un solo Dios. Como de hecho hay otros, pero para nosotros solo cuenta uno. Esto, según la palabra usada por la gente que sabe, no se llama monoteísmos, esto se llama monolatría. Monolatría quiere decir que saben de la existencia de muchos, llamémoslos individuales, divinidades, en plural, pero eligen a uno solo que adorar. Pablo era un monolatra, no era un monoteísta. Lo dice acá, como de hecho hay muchos. Y si lo dice Pablo, los cristianos deberían de creerlo. Necesariamente es el fundador del cristianismo. Y dice otra cosa más Pablo en otra carta, que me acordé ahora. Le dijo hablando de este tema, es decir, de los considerados ángeles. ¿Qué página era? No me acuerdo. En la carta de los Hebreos capítulo 13 dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, porque al principio, mientras tomábamos el café,
Alguien dijo, pero esto de la historia está entre nosotros, está de incógnito, etcétera. No se olviden de practicar la hospitalidad, ya que gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron a los ángeles. Hebreos 13:12. Es decir, son tan parecidos a nosotros que ni siquiera se los pueden diferenciar. Así que si cualquier extraño te pide hospitalidad, dásela porque tal vez sea uno de los ángeles de ellos. Carta de los Hebreos, traducción de la Biblia de la familia cristiana. Más claro que el agua no puede ser, resumiendo, lo dicen por todos lados.